Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a esta reflexión que el Evangelio nos presenta en este domingo 29 del tiempo ordinario. Tomaremos el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Les invito a que le demos una primera lectura general y luego, de acuerdo a la estructura del texto, vamos a ir mirando parte por parte. En el pasaje evangélico de este domingo escucharemos el relato de un episodio bastante incómodo, mejor dicho, poco edificante, y que ha tenido como protagonistas dos discípulos eminentes, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y para acoger el mensaje debemos colocarlo en el contexto de aquello que ha ocurrido. Jesús está de viaje hacia Jerusalén. El resto del Evangelio según San Marcos es el relato de este viaje de Jesús, donde Él va hacia su meta, que es la donación total de su vida. Y durante este viaje, Él va de un modo u otro anunciando lo que será su pasión y su muerte. Ya lo ha hecho dos veces de manera muy clara. Él está explicando hacia dónde está yendo y qué cosa significa para ellos seguirlo a Él. Ha dicho: yo seré arrestado, seré ultrajado, seré condenado y me matarán. Los discípulos han estado un poco contrariados porque no era para conducir su vida a un fracaso, no era para que su vida se perdiera, que ellos habían dejado todo en la casa, su profesión, su familia, sus amigos. No, no era para eso. De hecho, después del primer anuncio, Pedro había intervenido para tratar de hacer cambiar de opinión a Jesús, desviarlo de ir a Jerusalén, y Jesús le había dicho: tú piensas como Satanás. Satanás me ha propuesto desde el principio ir a conquistar el reino de este mundo. Así lo leíamos de alguna manera al comienzo del Evangelio en las tentaciones. Y a Pedro, pues Pedro, tú piensas propiamente como Satanás, como piensa la gente de este mundo. La gente de este mundo que quiere el poder, que quiere dominar, que quiere hacerse servir. Y después del segundo anuncio, los discípulos han evitado hacer preguntas y pedir aclaraciones, porque sabían claramente que terminarían confrontados como la primera vez. Esperaban que el maestro dejara de hablar de estas cosas o que cambiara de opinión, y de hecho ellos habían continuado discutiendo entre ellos para quién sería reservado el primer puesto cuando finalmente hubiesen tenido la gloria del poder. Siguen pensando de una manera humana, diferente de la manera divina. Inmediatamente antes del episodio que leemos este domingo, Jesús ha llevado de nuevo aparte a sus discípulos y por tercera vez les ha revelado aquello que le pasará en Jerusalén. Por tercera vez también dice las cosas de una manera muy clara: yo voy a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo considerarán como un blasfemo, como un pagano, lo azotarán, lo abofetearán, lo escupirán y lo matarán. 6 acciones que son signo de la no plenitud, que son signo de la imperfección. Falta una acción. Los hombres no han realizado 7, sino solamente 6. La séptima acción la cumple Dios. Dice Jesús: después de 3 días el Hijo del Hombre resucitará. El destino no se regirá por las acciones de los hombres, sino que tendrá entonces como fin la obra de Dios y su plenitud. Es en este punto, en este contexto, que después de este tercer anuncio de la pasión, Marcos introduce la reacción que leemos hoy por parte de los discípulos.
Les invito entonces a que leamos nuevamente los dos primeros versos, los tres primeros versos, versos 35 al 37. Después de la presentación clarísima que Jesús ha hecho de su destino, parece inverosímil que los dos discípulos de Zebedeo no hayan todavía comprendido. Quedaron en ridículo los discípulos. Ellos no, de pronto no es que no hayan entendido, no quieren entender, no quieren comprender a Jesús, quieren seguir con sus ideas, con sus deseos y las intenciones que tienen en su corazón. Cuando fueron escritos los evangelios, había pasado ya varios años de esta metida de pata de estos hermanos zebedeos. Y las cosas son totalmente diferentes ahora, porque Santiago ha sido el primero en donar la vida por Cristo durante la persecución de Herodes Agripa, y su hermano Juan estaba todavía vivo. De hecho, fue el último de los apóstoles que llevaba ya unos 20 años en Éfeso, y allí era venerado como un anciano venerable por todas las comunidades cristianas. Es esta la razón por la cual Lucas, cuando escribe su evangelio, él que conoce este episodio, no lo refiere. En el evangelio de Lucas no lo encontramos. En cambio, Mateo lo refiere, pero lo modifica. Dice que no han sido ellos dos, sino que ha sido la madre de los Zebedeos, la mamá intercediendo por sus hijos, que ha querido intervenir en favor de sus hijos y ha utilizado palabras propias de una mamá, palabras dulces para dirigirse a Jesús. Sin embargo, la escena sí es una gran metida de pata por parte de los discípulos. La escena ha sucedido como lo refiere Marcos, así como la leemos aquí. Fueron ellos dos que se dejaron llevar por el frenesí del poder, del protagonismo, y después, de modo como hablaron con Jesús, no fue de una manera muy educada. Literalmente le dijeron: Maestro, nosotros pretendemos que tú hagas lo que nosotros te pedimos. ¿Cómo responde Jesús? Él sabe qué cosa tienen ellos en su mente, pero no les quiere contradecir, no los quiere regañar ni echarles en cara su desaveniencia. Antes bien, él lo que quiere es que saquen de sus corazones sus sueños, sus anhelos más profundos. Es aquello que también nosotros debemos hacer en el diálogo con Cristo, en la oración. Debemos presentar nuestros sueños. Él no nos grita, no nos condena, aunque sea muy grande la equivocación. Él sabe que lo que decimos no es que coincida totalmente con la decisión de adherirnos a Él. Él sabe que necesitamos llevar un proceso, que podemos hoy decir sí, y que ese sí necesita refrendarse con un proceso bastante complicado. Él sabe que también Satanás obra en nosotros y nos tienta, y lo ha tentado también a Él, y por tanto Jesús nos comprende. Se necesita de tiempo para que nosotros también comprendamos la decisión que Él nos propone. Es esta su pedagogía. Quiere hacernos llegar con calma a comprender que quien quiere dominar sobre la otra persona no es hombre, no es humano. Humano es aquel que sirve a sus similares. Una verdad que no es fácil de comprender y de acoger. Le responden los hijos de Zebedeo: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La imagen está clara en la escena, y acontecía así en las cortes de los soberanos del antiguo Medio Oriente. Sobre el trono estaba sentado el rey, y a su derecha y a su izquierda los dignatarios, los notables, las personas renombradas. Este es el primer resultado que Jesús ha obtenido: sacar de sus corazones aquello de diabólico que está presente en el interior de sus vidas. Esto es, aquellos sueños que son sugeridos no por Dios, sino por Satanás. Y si tú sigues aquello que Satanás te sugiere, tú no llegas a ser humano, tú te deshumanizas. En realidad,
Querer ser grande, querer ser los primeros, querer ser glorioso, no está mal. Esta pulsión nos la ha dado Dios, hacer algo grande, algo notable. Se trata de saber entonces cómo responder a esta pulsión que nosotros llevamos dentro. La equivocación está en la forma de entender la gloria. ¿Qué cosa es la gloria? ¿Y qué cosa es la vanagloria? Los dos hermanos conocen aquello que ya el mundo, aquello para lo cual el mundo es la gloria, que para el mundo, lo que para el mundo se considera su gloria, aquella de quien surge, de quien tiene éxito, de quien tiene poder sobre todos, y así también dinero, prestigio, y puede hacer que otros le echen cepillos, se inclinen ante él. Ese es el hombre glorioso, ese es el deseo que hay en el corazón de los discípulos. Es la única gloria que ellos conocen. En la Sagrada Escritura, Kabot, gloria, indica la revelación de la grandeza, del esplendor, de la belleza de una persona, y también se lo atribuimos a la grandeza y a la belleza de Dios, la gloria de Dios. Los hombres hemos cometido el error de proyectar en Dios las ideas de grandeza, pero las ideas de grandeza que tenemos en mente vienen del maligno y las hemos proyectado en Dios. De hecho, antes lo imaginaban glorioso cuando vencía a sus enemigos, cuando sus devotos se inclinaban ante él para servirlo, ofreciéndole sacrificios y holocaustos, cuando infundía miedo a todos aquellos que osaban transgredir sus órdenes. Allí está el Dios glorioso. ¿Esta sería la gloria? ¿La revelación de la belleza de Dios? No, esto es la fealdad de Dios. Y a veces hoy continuamos presentando a este Dios glorioso en el fin del mundo, cuando al final domine sobre todos y haga ver lo que le sucede a aquellos que han osado transgredir sus órdenes y el premio que les dará a todos los que han cumplido ciertos méritos. ¿Esta sería la belleza de Dios? No, esta es la fealdad de Dios. Es la fealdad que hemos inventado nosotros. Es en el rostro de Jesús, dirá Pablo, que nosotros entendemos la gloria, la belleza del rostro de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, Dios que dice, resplandezca la luz en las tinieblas, aquella que ha hecho resplandecer en nuestros corazones el descubrimiento, el conocimiento de la gloria de Dios, aquella que brilla sobre el rostro de Cristo. Entonces, si nosotros queremos acoger la verdadera gloria y no la vanagloria sugerida por el maligno, nosotros debemos ver el rostro de Jesús. Debemos acercarnos y comprender y descubrir en el rostro de Jesús de Nazaret la gloria de Dios. En hebreo, kabod, gloria, significa peso, pesante, consistencia. Se trata de una vida que no es heno, que no es basura, que no se la lleva el viento, no es una vida vana, hecha de vanidad, de apariencia, que busca esta vanidad que no se realiza como hombre, se degrada, cancela su vida, cancela en su vida la gloria de Dios. Sobre el rostro de Jesús, en cambio, brilla la verdadera gloria de Dios. Cuando optamos nosotros por la vanagloria, cancelamos en nosotros la imagen y la semejanza que tenemos de ser hijos de Dios. Decimos que orar significa presentar a Dios nuestra visión de las cosas, y esto está bien, pero después es necesario saber escuchar y entender aquello que Él nos dice. De otra manera, nuestra oración se vuelve un monólogo que deja todo como antes. Escucha lo que Él te quiere decir
detente, aprende a escuchar la voz de Dios. Los dos hermanos han hecho su petición, pero no han escuchado a Jesús. Ellos solamente quieren escucharse a sí mismos. Y su petición no es muy diferente de las peticiones que hacemos nosotros. También nosotros pedimos a Dios siempre que se haga nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra. Leamos ahora entonces qué responde Jesús a los hijos del Zebedeo. También 3 versos del 38 al 40. Jesús ama a Santiago y a Juan y saben que están corriendo un gran riesgo, aquel de jugarse la vida apuntando sobre la vanagloria, aquella que buscan obtener aquellos que razonan según los hombres, movidos por Satanás, el espíritu maligno, que nos arrastra en esta dirección, que nos engaña haciéndonos creer que la vanagloria tenga algo de consistente, algo de duradera, cuando en realidad es heno del cual no queda nada. La verdadera gloria, la que Jesús propone, no se trata de algo un poco diferente, se trata totalmente de lo opuesto. No es algo pequeñito, así como diferente, un poquito. No, es totalmente lo contrario. No es la de quien quiere ser grande, sino de quien quiere hacerse pequeño para servir al hermano y para acoger esta gloria de Dios, para apuntar a la vida que está edificada sobre esta gloria. Jesús dice que es necesario beber su cáliz y recibir su bautismo. Se trata de dos imágenes bien conocidas, bien claras para el discípulo. La primera aparece varias veces en la Sagrada Escritura. Compartir el cáliz con alguien significa compartir su destino, que sea bueno o malo, como sea. Y Jesús utilizará también esta imagen en la oración del Getsemaní cuando diga: Abba, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Esto es, que no sea mi destino, pero que se haga tu voluntad. El don de la vida que es rechazado, que es reclamado a Jesús a fin de que pueda brillar en plenitud en su rostro. La gloria de Dios, el amor de Dios. Recordemos que no hay amor más grande que el de dar la vida. La segunda imagen es la del bautismo, que tiene el mismo significado. El bautismo para Jesús significa ir hasta el final, indica pasar a través de las aguas de la muerte, los sufrimientos y los dolores que asume el justo. En la Sagrada Escritura se equiparan a una inmersión en las aguas profundas. Este don de la vida, de forma dramática, se presenta como en la inmersión del bautismo. Tener parte en la gloria de Jesús significa, por tanto, para el discípulo, participar hasta el final en la decisión de su vida. La gloria del Maestro es aquella del amor, del donar la vida, es el máximo de la belleza de una persona, y esta gloria debe resplandecer también en el discípulo. Santiago y Juan están dispuestos a acoger esta gloria, a seguir a Jesús en este don de la vida. Ellos responden: lo podemos hacer. Entre la pregunta de Jesús y la respuesta de los discípulos no hay un solo momento de reflexión. No lo piensan, dicen de una que sí, que ellos pueden, que ellos quieren. La conclusión es que no han comprendido, continúan confundidos, todavía continúan confundiendo la gloria con la vanagloria. Y para obtener esta vanagloria están dispuestos a jugarse la vida, a tomar sus riesgos. Jesús dice: ustedes beberán mi cáliz y serán bautizados con mi bautismo. Jesús respeta su lentitud en el comprender los designios de Dios. Compartirán mi destino. Y después dice: pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes ha estado preparado. Hay allí también un pasivo divino, esta figura literaria que analizábamos hace 15 días, y que usa el evangelista para colocar a Dios como sujeto.
Esa es la intención de utilizar un pasivo divino, que se entienda que es Dios el que hace de sujeto. Dios es quien ha preparado este puesto a la derecha o a la izquierda. ¿Y para quién lo ha preparado? ¿Para quién lo ha preparado el Padre del cielo? El puesto a la derecha o a la izquierda, esto es la semejanza máxima con Cristo, está preparado por Dios Padre para aquellos que se hacen siervos. Notemos que dice que ha estado preparado. Esto es muy especial y es muy bonito. Ha estado preparado, es decir, es un don gratuito. No lo ganamos, no es por nuestros méritos, no es que se gane porque seamos buenos, no. Es un don de Dios. Ahora bien, hemos comprendido qué clase de gloria buscan los dos hijos del Zebedeo. Leamos qué sucede entonces con los otros 10, lo que sucede en casa. Allí nos vamos a dirigir entonces a los versos 41 al 45. Estamos en el capítulo 10. De frente a la petición hecha por los dos hijos de Zebedeo, los otros 10 se indignan. No es que les dé rabia porque reconozcan que los compañeros no entienden nada. No, tampoco los 10 han entendido. Jesús ha sido claro y entonces ellos dirían, ¿cómo así que no han comprendido? No, esta no es la razón por la cual quieren ser ellos los primeros. Lo que sucede es que tanto los dos hijos de Zebedeo como los otros 10 están alejados del maestro. Están ahí con él, de cuerpo presente, pero no entienden o no quieren entender lo que Jesús les está diciendo. Bajo la mirada de Jesús se realiza entonces un primer cisma de la iglesia, 10 contra 2 o 2 contra 10. Cisma que, como aquellos que vendrán después en la iglesia, tendrán siempre como componente el orgullo, el deseo de ser los primeros, el poder. ¿Qué hace Jesús? Los llama hacia él, no porque, como decía antes, estuviesen corpóreamente lejos. No, todos están allí, alrededor, pero están alejados de él, de su propuesta, de las intenciones de su corazón. Dicen que sí, que tienen a Jesús, que están con Jesús, pero su corazón está lejos de él. Y comienza entonces él por analizar a los jefes de este mundo, aquellos jefes que son algo así como los discípulos quieren llegar a ser, grandes, poderosos. Y dice, aquellos que son considerados los que gobiernan, los que mandan las naciones, dominan sobre ellas y sus jefes los oprimen. Jesús es muy irónico. Aquellos que debieran servir a su pueblo en realidad son personas que dominan y que oprimen. Sucede como cuando elegimos a unos gobernantes. Los elegimos es para que presten un servicio a la patria o a la región o al país o a la ciudad. Y terminan convirtiéndose en los jefes, en los que hacen o destruyen. La ironía de Jesús es muy explícita en la manera como lo refiere Lucas, la forma de esta competición entre los poderosos. Lucas dice en boca de Jesús, las palabras de este mundo, los grandes de este mundo, ejercen un completo dominio sobre los otros y además pretenden ser llamados benefactores. Este era un título del cual se ufanaban muchos de los reyes helenistas, ptolomeos y seleucidas. Jesús dice, ustedes tienen de frente muchos modos de ejercitar el poder sobre los otros. Tienen jefes políticos, jefes religiosos, rabinos, escribas, maestros, sacerdotes, etc. Todos ejercen el poder de la misma manera, imponen su voluntad, pretenden buscar sus propios intereses, buscan sus privilegios y después exigen que se les haga reverencias, como prescriben los diferentes ceremoniales. Entonces, honrados de acuerdo con su posición
Y cuidado con equivocarse con ellos en la manera de hacer las venias, en los títulos o en las formas de presentarte ante los poderosos. ¿Y en cuál de estas autoridades ustedes deben inspirarse? En ninguna de ellas. Entre ustedes no debe ser así. Ninguno de estos tipos de autoridad puede ser tomado como ejemplo por un discípulo de Cristo. ¿Cuál es entonces la forma de hacerse grande, de hacerse honrado? Jesús quiere que se llegue a ser grande. Hacen bien al aspirar a la grandeza. Y entonces yo les sugiero cómo hacerse grande. Entre ustedes será el que se haga servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Dos términos muy importantes: servidor y esclavo, diáconos y dulos. Diáconos es el servidor que libremente se pone al servicio de otros, que es voluntario porque ama al hermano y lo socorre en la necesidad. Y dulos es el esclavo, aquel que tiene un trabajo pagado, aquel que de una u otra manera le pertenece a otro. El esclavo no pertenece a sí mismo, pertenece a un jefe y debe hacer aquello que dice el jefe. No es como el diácono que espontáneamente se ofrece. Jesús dice: hazte diácono y hazte esclavo. ¿Quién es el jefe del discípulo de Cristo? El jefe es todo aquel que tenga necesidad de su servicio. Él es tu jefe. Si quieres ser discípulo de Cristo, tienes que entender que quien quiera que tenga la necesidad y al que tú puedas socorrer, tú te haces esclavo de él. Debes obedecer a su necesidad y hacerte esclavo de todos, dice Jesús. Y esto es muy importante y muy complicado, porque hacerse esclavo de los que me agradan, de los que me pueden ayudar, de los que son buenos conmigo, pues no, pues no cuesta, y no solamente de eso se trata. No, debes hacerte esclavo de todos, de aquellos que no te agradecen, de aquellos que luego tal vez te ofendan, esclavo de todos. Esta es la lógica nueva de la comunidad de los discípulos de Jesús. Y de hecho, el Señor Jesús concluye presentándose a sí mismo como ejemplo de quien ha puesto su vida sobre esta propuesta. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la propia vida en rescate por todos. El Hijo del Hombre ha venido para presentarnos el verdadero rostro de Dios. Nosotros nos hemos inventado un Dios que es servido por el hombre, y no es así. Es al contrario. El Dios que nos presenta Jesús es diferente. Jesús ha hablado solo de un Dios que es servidor del bien del hombre y de la vida del hombre, y que está siempre pronto, dispuesto a servir al hombre. De hecho, el Hijo del Hombre, que es Jesús de Nazaret, ha dado la propia vida en rescate por todos. El rescate también es un término muy importante, porque era lo que uno debía pagar para rescatar a otro que había sido esclavo, de pronto un hermano o un familiar que se había vuelto esclavo. Y entonces uno debía pagar para rescatarlo, y si no tenía dinero debía ofrecer la propia vida para liberar a su hermano. ¿De cuál esclavitud Jesús ha venido a liberar a la humanidad? De un tirano terrible que es Satanás, que te lleva a construirte la vida según sus grandezas, pero estas grandezas no son belleza, son vanagloria. Entonces, para liberarnos de esta esclavitud que nos impide ser nosotros mismos y asemejar al Padre del cielo, Jesús ha debido donar su propia vida, porque solamente viviendo la forma como Él ha vivido, nosotros, liberados de esta opresión que trae consigo las grandezas de este mundo, podremos descubrir el rostro auténtico y verdadero de Dios. El Señor nos invita a preguntarnos:
¿Cuáles son nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras aspiraciones? ¿Qué es lo que queremos ser? Tendremos que contrastar nuestro corazón y nuestro pensamiento en que muchos de nuestros deseos son similares a los de Santiago y de Juan. El poder, el dinero, la grandeza, el éxito, el superar a todos, el ser mejores. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. La verdadera grandeza de los cristianos, de los hijos de Dios, se dará en el momento en que seamos capaces de servir a nuestro hermano de manera especial, de servir a aquel que lo necesita. Un feliz domingo para todos.